Oigan, vamos a una entrevista. Yo estoy muy contento de saludar a una persona a la que ella sabe, que la admiro, que la quiero, que siempre platicar con ella es un proceso de aprendizaje y que siempre le digo que la admiro y que la quiero. Así que, mi querida Laura Barranco, ¿cómo estás? La admiración es mutua. Muchísimas gracias. Ya hace un tiempo que no nos veíamos. Ya hace un ratito, pero bueno, te tenía un poquito olvidada. Las buenas amistades, tú lo sabes. Perduran, ¿verdad? Sí, como si nos viéramos de a diario. En verdad me da mucho gusto verte y saludarte, Laura, porque vamos en un tema que es la Suprema Corte de Justicia a propósito de esta suspensión del Plan B. La pregunta tal vez con la que quisiera empezar, y más allá de lo que tú vayas a querer exponer, que eres libre, este es un espacio libre, es ¿qué hacemos con la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué está haciendo la Suprema Corte de Justicia en momentos de transformación? ¿Ves que está acorde a los tiempos sociales? ¿Ves que esté saldando deudas con la sociedad en materia de justicia? ¿Ves que esté tomando su papel como verdadera provisión de justicia para todo lo que ahí se discute y todo lo que ahí se tiene que pues decidir? ¿Cómo la ves? Bueno, la veo en el riesgo latente de que sea tomada nuevamente, así como ocurrió con el INE el año pasado y parte del tramo que le tocó todavía a Lorenzo Córdoba en su presidencia en el frente del Consejo General, que literalmente pues se asumió partido político, ¿no? Se asumió como parte de la oposición, se placeaba de hecho en eventos partidistas de los partidos opositores, cuando en realidad él debería de haber sido un árbitro hasta el último día de su vida. Si al día siguiente quería echarse una francachela de festejo. E irse con Loret. Es así. Digo, curiosamente, curioso, ¿no? Realmente eso no era el cuestionamiento. El cuestionamiento vino precisamente, o tuvo esa visibilidad y esa crítica sobre su integración ahora a Latinus, porque pues el Latinus enarbola, precisamente se erige como una de estas atalayas de la oposición y más allá de la oposición, ojalá fuera en esos términos de régimen democrático, de estos poderes fácticos que siguen pataleando, dando coletazos para seguir influyendo, seguir ordenando, seguir dictando el destino de toda una nación. Entonces, yo lo que considero y lo que ayer estaba tratando de asimilar, porque pues también tiene uno que ser muy responsable con los análisis que uno mismo haga, que a su vez tiene uno un alcance más o menos amplio en las redes sociales, y que la gente sepa que pueden confiar en lo que uno diga, ¿no? Más allá de, entiendo las posiciones desde los mismos militantes activos y liderazgos visibles de Morena, del mismo presidente, hay unas cosas con las que no concuerdo del todo, creo que también se le dieron desde la legislatura y de los, se supone, legisladores que estaban a favor de, es que tenían que hacer un proceso pulcrísimo, pulcrísimo, para que no hubiera un solo argumento, y aún así lo iban a buscar, ¿no? Pero íbamos a estar más blindados. El presidente hoy hizo una gran reseña de cómo buscan hasta debajo de entre las hebritas de la alfombra, cómo le buscaron a él una forma para desaforarlo y dejarlo fuera de una contienda electoral. Y yo ahí eso me decía, ¿no? Anoche lo decía un tanto, pues no enojada, sí, pero sí decirles, esto lo venía alertando varias personas en las que yo confío, que son sensatas, que nunca estuvieron con estas infodemias que se manejaron alrededor de las reformas electorales, primero la constitucional y luego el plan B, el llamado plan B. Tú mismo lo habías advertido, Laura. Sí, y no era un caso mío. Pedías esa parte de que fuera muy pulcro. Exacto, que fuera, como dicen por ahí, ¿no? By the book, o sea, no, insisto, no darle un solo ápice, un solo elemento, una sola munición al Poder Judicial, que sabemos que está pues en este bailoteo, ¿no? De haciéndose el bueno, pero por abajo de la mesa haciéndose el malo, y así están. La misma naturaleza que le vi al INE de Lorenzo Córdoba
se la vi ayer a la Suprema Corte, ¿no? Ahora decían, por ejemplo, ¿qué pasó con Saldívar? No, a ver, Saldívar pues fue honesto y sensato con sus propios criterios. Él mismo fue fundamental para invalidar ciertas reformas constitucionales en el gobierno de Peña Nieto, de entrada la de comunicación social, que bendito Dios le llamaban, ay, se me fue el nombre, pero tenía ahí algún mote muy... ¿La ley Chayote no era esa? ¿No era la ley Chayote? No. La ley Chayote, exacto. ¿Por qué? Porque era estar repartiendo, ¿no? Entonces era oficializar el chayote, en realidad, ¿no? Y encarretadas de dinero, ¿no? Y entonces dijo ahí la Suprema Corte, pero ¿qué elemento hubo para que la Suprema Corte dijera atrás esa reforma que efectivamente era muy dañina para un régimen democrático? Nosotros, los ciudadanos. O sea, y yo siento que no está habiendo la habilidad de parte de la Cuarta Transformación en su amplio espectro, gobierno, partido, nosotros como simpatizantes, no está habiendo la habilidad de comunicarle a la gente y estamos más bien como metidos en esta dinámica de división de si no eres mi amigo, dame mis canicas, ¿no? Entonces, tenemos que, de entrada, visibilizar este grupo, a este sector tan corrupto, que quiere seguir manejándonos, robándonos, explotándonos y robarle ese tumulto de gente que se ha ido con este timo de yo defiendo al INE, mi voto no se toca, y ahora ¿qué van a decir? ¿No? Ahora con esto del plan B, pues está en esa misma narrativa, no, era tan mala la ley que la tumbamos. No es cierto. Era tan mala la ley que violaron los procedimientos legislativos. No es cierto. Entonces, más ahí, qué lástima que no se haya aprobado la constitucional. Era una reforma, más allá de electoral, era una reforma política, ambiciosa, donde el mismo presidente le decía a Morena, regrésame el dinero porque es de la gente. Al mismo partido Morena. Pero ojo, hay que estar bien alertas, porque ni en partido Morena, ay no, por favor, es como Guppy Goldberg, ¿no? Entregando el cheque. No, sí, de verdad, pues sí, ¿qué partido va a querer eso, no? Pero, insisto, hay que estar de verdad muy alertas. Entonces, ¿en qué sí coincido con el presidente? En esto de... yo pensaba en la mañana, ¿no? Mientras lo escuchaba y hacía me alistaba para venir acá contigo y yo decía, bueno, no les gustan las aplanadoras estos rufianes, pues les vamos a caer con toda la maldita aplanadora en las urnas, ¿no? Y por eso es que, por ejemplo, yo en el Estado de México, más que estar canturreando, te juro que no le creo a esas encuestas que le manejan 20 puntos arriba a la maestra. No porque no crea que va a 20 puntos, sino porque yo pienso que a lo mejor son 50, ¿no? Entonces, de hecho, a ver, Jonathan, dime, ¿qué encuesta le atinó al resultado del 2018? Ninguna. Fue el acabose de todas las encuestas. Incluso todavía nos digas las encuestas, las de salida, estaban 20 puntos, 18 puntos y fueron 30 de diferencia. Exactamente, entonces, ninguna, así todas... No, o sea, no manches, y hasta así de sí, dan miedo. Estaban atemorizados, sí. No, bueno, Lorenzo Córdoba, te aseguro que mojó los pantalones, te lo aseguro que se ha de ver. Todavía un mes antes de las elecciones hablaba de que si estaba muy cerrada, pues que iban a tener que invalidar. Ay, qué coraje me dio cuando mencionó eso, dije, atrévete, maldito, ¿no? Sí. Porque yo dije, a ver, si es cierto. Entonces, ese ánimo de... a ver, ya basta, ¿no? De un hasta aquí, de un palmo sobre la mesa de los ciudadanos hacia la clase gobernante, llámese el presidente, llámese Adán Augusto, llámese Claudia Sheinbaum, llámese PRI, PAN, PRD, que la orgía esa malsana. Yo veía esta foto de Xóchitl Gálvez, Gustavo Madero y Álvarez y Casa, y yo de pronto decía, de la oposición son los que medianamente ahí uno trata de respetar. Y ahí acostadotes, de verdad, o sea... respetar a Casa bailando en pijama. No, ahí completamente banalizando, sí. Banalizando pues el ejercicio legislativo, el sagrado ejercicio legislativo. Quien no lo suma así,
pues no merece estar ahí. Entonces, es ahí a donde voy. Sí, efectivamente, coincido con esta postura del presidente. Creo que hace falta movilización social, Jonathan. Creo que hace falta mucha movilización social. La convoque o no la convoque el presidente, hace falta que la Suprema Corte entienda que no es lo que piensa el presidente, es lo que pensamos millones. Eso es importantísimo. Eso es y en ese sentido es que, insisto, ahí iba la Suprema Corte, Mustia, bueno, fallando, a ver, apenas en diciembre sacó a estas pobres personas encarceladas en Tabasco de manera injusta, con delitos falsos, pruebas fabricadas, tantos casos que se ven aquí en México de ese estilo, se cuentan por cientos de miles, y bueno, sintió tanta la presión. Tenemos una corte que es ultra formalista, y ya lo vimos ayer, ¿no? Ay, no pusiste tu nombre al inicio, ay, y además le falta el acento. No es válido, ¿no? Si nada más, si ya sabemos que nada más con esas excusas echan abajo cosas muy virtuosas y también muy dañinas, bueno, pues con mayor razón. Me encanta tu crítica, Laura, porque nos pones como siempre en perspectiva, en un equilibrio del análisis. No solamente es que la Suprema Corte de Justicia puede tener un proceso en donde cada vez más, en pos de ser mucho más, digamos, como legaloide o mucho más cuidar, ¿no? Todos estos acentos de la ley. Estupideces. A conveniencia, sí, desde luego, y a conveniencia de los tiempos, porque yo decía yo al inicio del programa que en otras ocasiones los precedentes eran, sí, está mal el proceso legislativo, hay una falla, pero vamos al fondo, no a la forma en la que fue procesado la ley, sino vamos a ver si esa ley si es constitucional o no. Y vale la pena. Y vale la pena. Entonces, aquí no utilizaron eso, se fueron completamente por la parte estúpida de decir, no tenía un acento, bye. Pero por el otro lado, dices algo que es una crítica muy fuerte y muy importante, que es, ¿por qué, si se sabe que está así las condiciones, y que la Suprema Corte puede ser uno de los muros de contención para transformar muchas cosas necesarias, ¿por qué no se hizo un procedimiento pulcro? ¿Por qué no se hizo un procedimiento lo más apegado a lo, digamos, a lo legalmente establecido, que tiene que ser? Y esa crítica es importante. Ahora, hablas tú de movilización, hablas tú de esto. ¿Tú crees que a este gobierno le faltó la movilización social? A estos 4 años que llevamos, poco más de 4 años, le faltó movilización social, más allá de la convocada por el presidente, una orgánica que el propio pueblo diga, oye, esto está pasando y hay que ir, y hay que convocar, y hay que concentrarnos. ¿Crees que le faltó más movilización? Y si crees que le faltó más movilización, ¿crees que con la movilización se hubieran podido resolver más problemas de los que se están resolviendo? Una reforma eléctrica de entrada, que fuera constitucional. Digo, ahí sí funcionó el plan B, afortunadamente. Y que cuando pasa por la Suprema pasa, pero por apanzado, ¿no? Sí, además, ¿no? Voto. Y bueno, qué bueno que lo mencionas. Tan se sentía observada la Suprema Corte que sabía que se le iba a soltar una cosa estratosférica, ¿no? Si no avalaban. Tú hable nada más las primeras planas del día de hoy. Toda la prensa convencional aplaudiéndole a los demócratas de la Suprema Corte, ¿no? Entonces, no hay que permitir que ellos generen su propia narrativa ni que esa prevalezca. Tienen que sentir la presión social. Mientras no sientan la presión social, el ojo ciudadano, el ojo crítico de la prensa también, ese es ahora sí que el factor, el beneficio de la prensa y el periodismo en un régimen democrático, el ser como los amplificadores, la lupa que pone ante los ojos de millones de personas lo que están haciendo. Entonces, más allá de, insisto, ya sabíamos que es una Suprema Corte ultra formalista, que por cierto no están priorizando muchos principios que ellos deberían de privilegiar en sus análisis. Hay varios principios que enarbola un régimen democrático y que ellos incluso a nivel internacional están obligados a observar. Entonces, efectivamente, hubiera sido válido, que incluso el proyecto del ministro ponente propusiera, más allá de las falencias,
vayámonos al fondo del estudio de, ¿era válido? Yo creo que sí. ¿Se le hubiera cuestionado? Para nada, ¿no? Y ahí es donde definitivamente el debate lo hubiera ganado, pues lo que se supone que debe de ganar en un régimen democrático. Pero insisto, sí se les dieron municiones, y ahí es una sacudida, un piquete en las costillas al partido gobernante, a los funcionarios que están encabezando ahorita las discusiones, las negociaciones, en que yo ponía pues en la medianoche, ¿no? Nuevamente nos dejan la tarea a los ciudadanos. Bueno, nosotros vamos a hacer nuestra tarea, no vuelvan a fallar, por favor. Creo que eso es fundamental, que sí haya un ejercicio de autocrítica, más allá de que, insisto, el presidente tiene una postura muy específica. Él ha sido víctima de estos enjuagues tan grotescos desde el Poder Judicial, y no le esperaría yo en este momento que estuviera él coscorroneando a las bancadas del partido, de la alianza partidista que lo llevó al poder. Pero tal vez lo hace en privado, pero no en pero público, sí, ¿no? debe. Y de hecho lo hubo. Yo creo que sí. Yo, cuando convocó a los senadores y ya literal, a ver, te me sientas aquí juntito, Ricardo, ya bájate, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí. O sea, sí estaban acá muy sonrientes, pero por abajo Sí. nunca te Le pasaba bajaron que con tu mamá te no. ponía tu pellizcón. Y tú, ¡ay, En las reuniones con sí, familias, sí, ¿no? hubiera sido hasta válido que dije, ¿por qué me pellizcas, no? Ricardo Monreal, y luego Y haciendo... se le bajaron un poco los humos, ¿no? Bueno, Bueno, a bastante. todos, o sea, todos. le echó una cubetada de agua y ya Sí. párale a tu cirquito. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, realmente, pero ya fue muy tarde. Ya fue muy tarde. Lamentablemente, esto yo creo que debió de haberlo hecho desde enero, ¿no? O sea, incluso convocarlo, y a un encuentro público, a ver, habla, desnúdate, cabrón, ¿no? Y o sea, así son estas personas, chiquitas, diminutas, ¿no? El plan C, decía yo al principio y ahorita por lo que me dices coincidimos, nos deja esa palabra, esa frase de López Obrador de que solo el pueblo puede salvar al pueblo, como nunca va a tener va a tener que hacerse realidad con el plan C. ¿Cómo lo ves? Ir a las urnas mayoritariamente, ganar el Congreso y exigirle a esa mayoría, que se supone que es lo que más representa nuestras aspiraciones, que hagan bien su trabajo, pero para eso tienes que tener el Congreso, tienes que tener una votación contundente en el Congreso. ¿Cómo ves al pueblo, a la sociedad en estos momentos para ese examen, para esa tarea que hoy el presidente nos lo puso a nosotros, ¿no? Dependerá del pueblo el ganar el Congreso para llevar a cabo transformaciones. Viene una ley muy, muy fuerte, muy radical, que es la de escoger a los ministros por voto popular. Es muy fuerte lo que está proponiendo el presidente, ¿no? Sí. Es algo muy, 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 muy cabrón. Y solo podría ser con una contundente votación. Y aún con esa va a haber muchas cosas en contra, pero sin eso, imposible poder cambiarle, aunque sea tantito, a la Suprema Corte de Justicia, que es urgente su renovación, su transformación. Es ahí donde digo que hace falta la movilización social, que la sociedad se haga presente. Y vuelvo yo a la misma. Aquí discúlpame, pero no cabe en esto de que nos estemos acusando entre chairos y fifís a nivel de ciudadanía. Lo que tenemos que hacer, y lo que he dicho siempre, a ver, la izquierda conquista, no divide. La izquierda te abraza, no te hace un lado. No somos iguales, ¿no? O sea, esa es la situación. Yo creo que sí, desde el año pasado se consolidó que nos robaron mucha ciudadanía. Sí los convencieron. Su narrativa ganó. Sobre todo en la clase media, ¿no? En la clase media, sí, efectivamente, y no te creas, también mucha base popular que de pronto dices, piensa eso, ve, esta señora, la de blanco, la de edad que se hizo tan viral y tan llena de víscera fea, ¿no? O sea, qué horror, ¿no? Y luego 3 días después diciendo, no, pues con una cara angelical, como diciendo, quién sabe qué me pasó, ¿no? O sea, pues realmente, ¿no? Es que te vas a un rave y pues te contagias de ese igual en estas marchas, ¿no? ¿Qué era lo que veíamos? Eran las marchas de la ignorancia y no con un afán de ofender,
sino que simplemente eran guiadas por el estómago, la víscera, sin un gramo de reflexión. Yo suelo que cada que me quieran increpar o cuestionar un punto de vista, pues me detengo a cuestionar, así sea un bot con 7 seguidores, ¿no? Siempre trato de, a ver, dígame cuál es su punto. A ver, le voy a dar un chance. ¿Cuál es la situación que usted maneja como cuestionable de este lado? ¿No? Entonces, lo que decía el mismo presidente, el argumento. Tenemos que vencer con argumentos, ¿no? Y el hecho de que el presidente de pronto, pues sí, es humano también. Es humano y también, pues, insisto, él ahorita en la mañana ni dejaba iniciar la conferencia y se soltó con todo, ¿no? Se soltó con todo, pues porque venía así como muy echado para adelante diciendo... Un desahogo también, ¿no? Sí, lo necesitaba, por supuesto. Y cuando hace toda esta reseña, pues sí, ahí es donde uno de pronto también va matizando, ¿no? Simplemente hay que ver, Jonathan, todos los recursos legales que se le ponen a cualquier cosa que se apruebe en esta legislatura e incluso en la pasada. Es un bombardeo apabullante, asusta. Y es algo que no enfrentaba ningún gobierno. Ahí estaban las ONGs, los colectivos, diciendo la ley de seguridad interior, diciendo los organismos de defensa de la libertad de expresión, no hay la ley Chayote, etcétera. Pero pues eran 4 o 5, aquí eran cientos de recursos que tenían que ir desahogando. Digo, afortunadamente no los tenía que desahogar la propia presidencia, pero era literalmente un apedreamiento irracional. Casi todos se tumban, ¿eh? Pero el simple hecho de estarlos gestionando, pues deja perder y pierde objetividad también el que esté del lado de la Suprema Corte, ¿no? A lo mejor aunque quiera manifestarse en una manera, en un sentido justo, pues de pronto dice, ay, no, pues sí son muchos, ¿no? Pero todos tenían que ver con la misma fuente, ¿no? Entonces, hay que entender eso, tienen los recursos legales, tienen todo esto, no hay que permitir que tengan ciudadanía. Y a la ciudadanía nada más la vamos a convencer no gritándole, aumentándole la jefa en las redes sociales. A la ciudadanía la tenemos que convencer, o sea, de 2 años para acá, créeme que hasta divorcios han incrementado por temas políticos, no puede ser. Sí, yo he visto algunas familias muy... Yo creo que el debate se vale y el debate acalorado es bueno, pero siempre, como tú dices, dándonos la posibilidad de escucharnos, porque temo que muchas de las cosas de los que se dicen y se asumen como fifís vienen muy de la mano de la ignorancia, de todo este bombardeo mediático que los ha manipulado muchísimo y que prácticamente la mayoría de los que estaban en la marcha por el INE defendían lo que en realidad el presidente estaba proponiendo, ¿no? Entonces creo que eso también es ejercicio de nosotros, desde que tenemos cierta influencia, como tú bien lo decías, en mayor o menor medida, es una responsabilidad de nosotros ir a eso, a dialogar con ellos, a explicarles, a decirles de qué se trata, ¿no? Temo que además creo que también en mucho ha ayudado, y las mañaneras en mucho ayudan estos espacios libres, por eso la popularidad del presidente crece y no decrece. Porque creo que mucha gente se va convenciendo y se va concientizando y va diciendo, oigan, sí es cierto, es que lo que está proponiendo no es una tontería, en realidad sí es bueno y me puede beneficiar o nos puede beneficiar. Se nos está terminando el tiempo, Laura, pero yo quisiera hacerte una última pregunta que tal vez no tenga que ver mucho con el tema de la parte de la Suprema Corte, pero quiero saber tu opinión. ¿Cómo ves el proceso interno de selección de candidata o candidato a la presidencia del movimiento de la transformación? ¿Cómo estás viendo los tiempos? ¿Cómo ves a las corcholatas? ¿Cómo ves todo lo que gira alrededor de esto? Porque no nada más son ellos como actores protagonistas, juegan muchísimo, juegan periodistas de izquierda, youtuberos, diferentes personajes alrededor para crear un clima, ¿no?, de este escenario en el que estamos ahorita. ¿Tú ves posibilidad de una división? ¿Ves que sí está muy cuestionado la parte del movimiento para la continuidad? ¿Cómo ves este proceso? Que pues ya mira, está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Sí, yo tuve la oportunidad de ver a mi querido Vicente ahora en el 2º aniversario de Operación Mamut y ahora suscribo de pe a pa todo lo que dijo.
Y es algo ¿Qué dijo? A ver, que he cuéntame. venido diciendo desde hace ya varios meses. O sea, lo que importa es el proyecto. Que yo sepa, ninguna de las corcholatas está en desahucio y le están pronosticando 10 años de vida y es sí o sí el próximo sexenio, ¿no? Entonces, y esta parte de que uno dice, sí lo invitaría a mi gabinete, y el otro dice, ay, qué linda, qué tierna, o sea, regrésense a la secundaria si quieren, ¿no? O sea, de verdad, o sea, y luego que si los espectaculares, bueno, yo de pronto sí me pienso, bueno, ¿será tan burdo un secretario de Gobernación para estar ordenando él personalmente? Digo, nunca falta y lo ha dicho una y otra y no sé cuántas veces el presidente el otro día nada más recuperaba 4 conferencias donde habla aguas con los alemeros, no se dividen, no se privilegian la armonía, desconfíen de los que están intrigando contra su compañero, son los primeros que traicionan. ¿Por qué no escuchan eso? Sí. No, de verdad no alcanzo, y yo de pronto, y lo ha dicho el mismo presidente, y de verdad no quiero que se pongan el saco, lo que menos quiero es que se lo pongan y que digan, ay, sí me queda. Pero, ¿qué es lo que ha dicho el presidente? No se vuelvan vulgares ambiciosos, ¿no? El poder atonta. Y si les están diciendo eres tú, a ver, no, ni es Claudia, ni ahora es Adán Augusto, ni yo con Marcelo, o sea, ninguno, no hay nada para nadie ahorita. Hay encuestas que vuelvo a remitirme, acuérdense de las de 2018, ¿cuál le atinó? Ninguna, ¿no? Ninguna. A lo que realmente ocurrió en el 2018, ninguna le atinó. Y por eso también vuelvo a la misma. Estado de México no se confían, porque este discurso de ya ganamos, ya vimos lo que nos pasó en 2006, con eso de que pues la gente decía, pues ya ganamos, ya ¿para qué voy a votar? De verdad que la gente lo piensa así. Sí, es verdad. Es tan apabullante, no, va 20 puntos arriba. No le hace, ya no mejor voto, ya. Veo el partido, sí. ¿no? O si llego y está cerrada la casilla, pues me regreso. O hay una gran fila, hay que flojera ya mejor, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Es la participación. ¿Y cuál es nuestra misión ahorita ante estas pugnas internas, todavía a nivel de pugnas, no de división? Es dejarlos solos. Así como los niñitos del kinder que se empiezan a pelear y que les dicen tiempo libre, ahora tiempo fuera, y los pones en una esquina, ni los peles, ¿no? Entonces, yo cada vez que veo algo bueno de cualquiera de las 3 corcholatas, que me queda claro que el presidente en ese sentido sí está fijando una postura de son estas 3 nada más, ¿no? Pero ojo, Noroña está creciendo muchísimo. A nivel de base social. No le digas a nuestro público, se va a poner muy feliz. A nivel de base social es apabullante el crecimiento que está teniendo, porque ¿qué es lo que tiene Noroña que no tiene? De entrada una posición tan de alto poder, y aún así está creciendo, que no está dividiendo. O sea, entre más se dividan las 3 corcholatas, el beneficiario, yo creo que Noroña, sin querer, ¿tú piensas? Sí, va a ser Noroña. Y otra cosa, el otro día decía un colega periodista en una de estas mesas de análisis que se hacen desde medios independientes, y decía, ojo con los dedazos del presidente, digo, aquí no es dedazo, es tridedazo, ¿no? Desde el 88 no le atina. Y tiene razón. Desde el 88 un presidente en el poder, su favorito o sus favoritos no son los que quedan. En el 94 le mató. Exacto, ¿no? Entonces, aguas con eso, ¿no? Entonces, de acuerdo que a veces está abierto todavía está abierto, la competencia. En la medida que se sigan con estas pugnas internas, yo creo que se restan a sí mismos, ojalá lo asimilen así, y que entiendan que los que vamos a tener la voz cantante, y que me perdone mi presidente, pero pues sí son los ciudadanos. O sea, y eso no yo creo que debe de ser así. Yo creo que debe de ser así. Así tiene que ser, así tiene que ser. El tiempo se nos termina, pero esta charla de la parte de la sucesión nos da para más. Sí. Espero que vengas pronto. No, yo encantada. Más veces y no, y aquí feliz de verlos estrenar estos espacios.
También una petición nuevamente para el presidente, para Genaro Villamil, por favor, ayúdennos a fortalecer los medios públicos, no nos dejen desamparados, no nos dejen con esta élite mediática que apabulla, que avasalla, que ocupa todos los espacios. Estos proyectos como el de Vicente, como el de Julio Hernández, como el de Rompeviento, merecen un espacio en el espectro radioeléctrico. Por favor, no nos desamparen. Y si no lo hacen ustedes, pues tendremos que nosotros buscarlo en la calle. Pues ya lo estamos haciendo. Este es un ejemplo de que lo estamos haciendo como pueblo, como ciudadanos. Mi querida Laura, gracias. Ven pronto, por favor. Con todo el gusto. Bien, el tiempo se nos terminó. Nosotros nos vemos mañana. Que esté muy bien.